Pues aquí seguimos hablando de política, de avances de esta tierra rica, próspera, pero que no tiene tren, que los sucesivos gobiernos y administraciones de cualquier color político, PP aquí, PSOE allá, PP aquí, no han conseguido que esta tierra pinte absolutamente nada en materia ferroviaria. Así que llegados a este momento, y lo estaban comentando algunos tertulianos que nos acompañan, es que uno casi no puede ir en tren a Madrid de una forma que encaje en los horarios de la vida de una persona normal que quiere venir a pasar el fin de semana a La Rioja y volver a Madrid, que quiere hacer una conexión o que estudia en la Complutense o que simplemente quiere disfrutar de su vida. Y en ello estamos tirándonos los trastos a la cabeza. La última noticia, si no me equivoco y me vais a corregir, es que se ha descartado un proyecto que parecía consensuado aquí en el año 2021, que ahora hay 3 alternativas, que se están debatiendo en Madrid, que La Rioja de nuevo le tira los trastos a la cabeza al gobierno central y que mientras tanto, pues si probamos a meternos en renfe.com, que la app y la web tampoco es que sea una auténtica maravilla, pero que no van a encontrar muchas frecuencias, ni a Madrid, ni a Barcelona. Zaragoza es nuestro enlace al mundo exterior, pero bueno, pruébenlo. Cojan un tren a Zaragoza y luego ya vienen y nos lo cuentan. Ese es el panorama, un poco, si quieren, distorsionado irónicamente, es decir, exagerado, porque uno puede tomar trenes, a otros puntos de España, pero tiene que armarse de paciencia y barato tampoco va a ser. Bueno, yo, por arrancar nuevamente, y está grabado en esta misma televisión, y el programa ¿cuánto tiempo lleva? Unos cuantos años. 6 o 7 años. Desde el 19, a lo mejor más. 20. Bastantes sí. años, dice la ministra de cuándo van a presentar. Antes de la pandemia, Un desde poquito. luego. Sí. No, muchísimo antes. Enseguida. Porque nos conectábamos. Yo creo que desde el 16. Desde casa. O sea, 9 años, ¿no? Bueno, esto como tertulia siempre. Por eso, ha, no. ha podido cambiar Sí, su no, antes nombre. era la lupa, sí, no, pero Sí. me refiero que este modelo de debate, con el cambio a más que palabras, antes se llamaba la lupa y tal, yo siempre dije, pero no era porque lo deseara, a La Rioja no va a venir nunca el AVE. Bueno, Ahí no en la digas AVE ya eso. hemos llegado a hablar de velocidad alta. Cuando se empezó esto en Europa, yo entonces estaba en Televisión Española, hacía información de Europa, y viajaba mucho a los países, Bruselas, a Bélgica, bueno, tal, había alta velocidad y velocidad, Sí, velocidad, media. sí. Entonces, como eso sonaba, dijeron, unificamos, más de 300, menos de 300. Yo siempre dije que la solución, Logroño es lo que es. 360.000 habitantes ahora, me parece que ya ha sido la última cifra de ayer. Acabamos de subir, sí, de habitantes. Bueno, ha Logroño, subido. La Rioja. Sí, La Rioja entera, tal. Si La Rioja, en aquel tiempo, en lugar de que a los políticos se les hubiera echado el pecho diciendo que íbamos a tener AVE y quisimos tener avión, aeropuerto, y fue un fallo de decisiones, pues ahora hubiéramos podido pelear con una lanzadera que va a 220, 230, Logroño-Zaragoza, y que te permite llegar a Madrid en 2 horas 10. Huesca tiene 50.000 habitantes, 51.000. Y tiene una lanzadera a Zaragoza que te coloca de Huesca en 2 horas y 10 en Madrid. Aquí hemos querido tener, vamos a ver, la configuración geográfica y de la vía, esta configuración turística, porque te enseña perfectamente el magnífico paisaje de La Rioja. Pero meter por ahí un tren a 220 es terminar en el río. La solución de Pancorbo yo creo que era la más racional desde el punto de vista de comunicación. Que es la que se había pactado. Lo que yo no sé en el es, 2021. bueno, yo sí que sé, es que la orografía también aquí es un poco traicionera, En el año entonces valía 21. casi 800 millones de euros, porque hay que hacer muchos viaductos, todo fuera. Pero el tren es una opción para el futuro, no para el presente. Bueno, pero... Termino. ¿Qué vas a terminar? Termino. Si hubiéramos optado por eso hubiera sido mejor. Y desde luego, Estoy de acuerdo contigo, el avión, María. el AVE no va a venir. Y el aeropuerto nadie lo va a declarar de interés
nadie lo va a declarar de interés. Que el Porque AVE es no va a que son venir a esta 11.000 tierra, creo personas, que es algo de lo que 11.000 ya personas está. al año. Me parece perfecto lo de las lanzaderas y yo creo que esa es la solución para Logroño. Gracias. Pero la vía ferroviaria yo creo que no tiene por qué o no debería de tener por qué tratarse de Logroño. El tránsito natural del Mediterráneo al Cantábrico es a través del Ebro y por lo tanto por La Rioja. El trazado nuevo no es por Logroño o no es Logroño, o no se trata de dar servicio a la ciudad de Logroño, que sería importantísimo, pero es el trazado natural. Todo lo que ha costado hacer la vía vasca, la Y, etcétera, etcétera, es trazados nuevos que han costado una fortuna. Pues también se podría haber hecho, y manteniendo esos trazados, pero también se podría haber hecho el trazado más rápido para unir el Cantábrico. Tiene que ser también nuevo. El Cantábrico. Porque el AVE no va por el No. actual. Un trazado como el que ahora se está barajando. Con eso hubiera sido la comunicación perfecta para España en general y para La Rioja y Logroño en particular. Y con todo eso, decir que respecto de los trazados actuales, porque hay que ponerse ya en el presente, que fuimos desechados y orillados porque la potencia del País Vasco se impuso absolutamente, y Navarra se impuso absolutamente, pero el desechar el trazado que se había planteado, la razón ha sido que no afectara ambientalmente a los viñedos, pero no se ha añadido que a los viñedos alaveses. Pero, pues Pero la de mira, Pamplona no era eso, ¿eh? Pero eso es así. Javier, Es así. lo de Una ahora, vez más. esos 3 trazados. Vamos a hacer una cosa, vamos a escuchar unas declaraciones que ponen un poco en contexto esto que está hablando Luis Javier, que es que cuando la política... Bueno, es que la política nunca deja de estar ahí y los intereses de determinados territorios y los votos que llevan aparejados. Vamos a escucharlo. Y en este caso hay 3 opciones que pasan a la siguiente fase, vamos a decirlo así, que es la de estudio informativo. Vamos a ir más al detalle de cuál de esas 3 opciones que pasan esa criba es la mejor para La Rioja, en donde por supuesto tendrá un peso importante el ahorro de tiempos, que es lo que creo que a todos los riojanos nos preocupa. Que lo que sí que es importante es que lo que hemos podido ver en la documentación, que como línea roja se establezca el no afectar en este sentido a los viñedos de País Vasco en Rioja Alavesa y no se haga referencia a La Rioja, nos parece insultante y sangrante y por lo tanto vamos a defender los intereses de nuestra comunidad autónoma. Creemos que las infraestructuras son importantes, pero que hay que dialogar con el territorio. Esto no puede ser como ha ocurrido en Rincón de Soto, de que se hagan las obras sin contar con la comunidad autónoma afectada ni tampoco con el territorio. Por lo tanto, hagamos de algo que tiene que ser positivo, pues que realmente sea positivo, y ahí sí que van a encontrar al Gobierno de La Rioja. La Rioja, en ese sentido, el presidente lo ha dicho en muchas ocasiones, pues tiene un déficit notorio en infraestructuras que lastra la competitividad de una comunidad llena de oportunidades como La Rioja, y por lo tanto pues es un tema que hay que abordarlo con inmediatez, porque no olvidemos que vuelven a hablar en este documento del horizonte 2050, ¿no? Por lo tanto, creemos que todo tiene que ser mucho más ágil, pero a su vez, cuando habla de 2050, por lo menos que se hagan las cosas con consenso y de forma planificada. Así que, pues, tanto en materia ferroviaria como en materia de la AP68, que es un frente importante, o el propio aeropuerto, el Gobierno de La Rioja tiende la mano, pero va a ser reivindicativo en defensa de los intereses de todos los riojanos. Bueno, pues para el contexto que decía José María, que nunca se olvida de que ha sido periodista, la primera era Beatriz Arraiz, que es delegada del Gobierno en esta comunidad, digamos que representa al Gobierno central, para que nos entiendan, al Gobierno de Pedro Sánchez, y el segundo era Daniel Osés, que es consejero del Gobierno de La Rioja, es consejero de Política Local y que defiende los intereses de esta tierra gobernada por el Partido Popular. Que no hacía falta ponerle apellidos políticos, PSOE, PP, pero nunca viene de más, nunca viene mal. Claro que hacía falta. Bueno, ya lo digo un poco irónicamente también. Yo creo que por las declaraciones se veía. Se veía un poco, ¿verdad? Se intuía, por si acaso. Lo del eje Cantábrico-Mediterráneo, que suena muy bien, pues yo creo que es una concepción bastante antigua de la economía. En estos momentos lo que hay que hacer es conectarse con Europa. Por eso, ese eje que es natural para carretas y burros, ha sido superado por el Ferromed, que es el que trata de conectar Cartagena, que es una potencia de Repsol, Valencia, que tiene automóviles, Barcelona, que tiene automóviles, y todo el turismo. Pues díselo a los de Extremadura. Espera, espera. ¿Cómo van a conectarse? Espera. Conectar, ¿cuánta gente va de Cantabria a Valencia en tren? No lo sé.
El tren Porque no lo hay. Porque no hay. no. Pero si es uno de los medios Claro. mejores para viajar. Claro. Mira Italia, Pero cómo si se no es- comunica si no es de el norte tren, a si son sur. las mercancías A ver. también, que la, Sí. la Vamos a ver. rapidez. La gente todavía piensa que por el AVE pueden ir mercancías y no van mercancías. Que no es por el AVE, pero por esa vía por la pueden, red, por el AVE. pueden comunicarse otros Hoy trenes. tenemos que... ¿Por qué ahora la Unión Europea ha dicho París, Lisboa? O sea, hay que conectarse con el centro de Europa, que es donde están los que tienen pasta más que nosotros, los que compran más que Sí. nosotros, y nunca se va a perder. José nunca se va a María, pues perder yo prefiero las que me conect- comunique con Madrid Termino. primero, a los de Logroño. No, Lo demás no, ya, no. sí, me parece muy bien todo eso, pero vamos, Pero me es parece que Logroño que... tiene 150.000 habitantes. Pero que no podemos estar como estamos, que no podemos estar Mira, así. las vías férreas se han determinado, y lo hizo Práxedes Mateo Sagasta, Práxedes Mateo Sagasta, que era ingeniero y hizo el resto, y ¿dónde se han situado y ha ido el perfeccionamiento de las vías? Pues mira, Vigo, ¿pero por qué Vigo? Vigo es un gran puerto y tiene la Citroën. ¿Por qué Bien, Zaragoza? pero- Porque bendito el lugar en el que los romanos se pusieron en Zaragoza, Que sí, pero que conecta Madrid si yo con entiendo- Barcelona en un plis-plas. Logroño, como Pamplona, lo que pasa es que en Pamplona, independientemente de la Es Pamplona. fiscalidad, no, ha habido un interés proclamado de unir a Navarra cada vez más con el País Vasco, porque sigue siendo el nacionalismo el intento de que Navarra forme parte del País Vasco. Esa es una vertiente. También en Navarra hay un debate con eso, terrible. ¿Qué es lo que está impidiendo Navarra? Lo digo como un elemento distorsionador. ¿Qué es lo que está impidiendo Navarra que se lleve a cabo de manera relativamente rápida? Las infraestructuras son lentas siempre. Que el tren AVE vaya rápido por Navarra. Toda la zona norte y noroeste de Navarra, cuyos alcaldes son de EH Bildu. O sea que hay unos elementos políticos Bueno, pues, favorables estamos uno y hablando. contrarios otros, pero la economía nos dicen que hay que salir por Irún. Se está hablando de Canfrán. Pero que Tú estamos pero tú hablando de mismo lo Logroño. estás diciendo. Sí, yo quiero hablar de Logroño. De José Logroño María. que- Pero bueno, y Logroño pero- está pero- totalmente pero ahí está. aislado. ¿Sabes cuántos millones Yo quiero hablar de Logroño. ¿Sabes cuántos millones exporta Logroño fuera de la Pero que me da igual, millones? que vivimos en Logroño Solo y que yo 500 tengo millones de y que euros. yo tengo que tener comunicación con Madrid, que es la capital. Y yo quiero tener comunicación. A ver. Hablamos de los estudiantes, hablamos de A mi profesión. 220 irías. Hablamos de mi profesión. 220 está muy bien, No, ¿no? yo solo sé que ahora mismo Probablemente Laura se conformaría con una lanzadera me Zaragoza y conformaría con una estar... Eso lanzadera, es. me Sí, conformaría claro que se con conformaría, determinadas pero ¿cómo como no? se ha ido Pero lo si se máximo... está haciendo la comunicación por Granada y Almería, que la lógica nos dice, bueno, ¿y entonces qué sentido tiene eso para ir a Irún, para ir a Europa y para tal? Porque Y la- se sale y- por y la- y se la sale por la Rioja- frontera francesa por Girona, que es todo el Ferromed, y porque ahí está Pero que para Valencia, eso el tengo Puerto que llegar a Valencia. algún sitio. No, o sea, pues yo sí. tengo que llegar a algún sitio, tengo que salir de Logroño y tengo que salir a algún sitio, me da igual para coger un avión en Madrid. Pero Te lo ¿por voy qué a se ha poner. pedido a 350? Vamos a ver si es que me cuesta Pide a más llegar a Madrid que 220. cogerlo tiene un avión a ninguna cualquier lógica y sitio. entiendo que en algún momento algún administrador público dirá, bueno, ya se Ya han está acabado bien, estos claro. 40, 50 años Ya inoperativos. No, Ahora que 220. Vamos a ver. No, 220 no es el pintamos doble, lo ¿o no? suficiente y Es tenemos el doble la de lo y que nos tenemos- dejan conducir, y ¿eh? tenemos la mala pata de tener al lado a Navarra y al País Pero Vasco bueno, que yo he van sacado- a absorber he absolutamente sacado una todo las- conclusión positiva de lo que ha dicho José María, que es que ahora que el turismo está fagocitando absolutamente cualquier Totalmente. ciudad y la está convirtiendo, y ese es el siguiente tema del que vamos a hablar, cuando hable Quique, que me lo tenéis acogotado, el hombre escucha No muy se abre bien, paso. que te miro y escuchas muy bien, que el turismo está invadiendo por completo las ciudades que parecen parques de atracciones, pues oye, esa es nuestra baza, Pero que es como que- no se puede llegar aquí demasiado bien, Vuelvo pues a repetir. todavía no Marta, tenemos que lo hordas y hablábamos- hordas de turismo como otras ciudades. Marta, que lo Tenemos, hablábamos en el descanso. Vamos a ver, si yo tengo un tren que me sale a las 7 de la tarde de Logroño y me llega a Madrid a las 10:30, que son 3 horas y media, que ya es. Pero bueno, Demasiado. salgo a las 7 de la tarde, oye, he aprovechado el fin de semana completo, me he venido el viernes por la tarde en el tren y me vuelvo en el tren de las 7 de la tarde. No, ese me lo han quitado, ese ya me lo han quitado. Y me han puesto uno a las 4 de la tarde que ahora sale un día sí y otro no, porque estamos arreglando la catenaria. Y que con suerte
llega a las 8 y pico de la tarde, que todavía son 4 horas y pico El día a que través llega. de Miranda el día que llega. Pero que además no solo eso, es que ya no es solo eso, que es lo que hablaba yo también antes. Si tú llamas a Renfe, el Alvia no entra en los descuentos, solo entra el AVE. Es decir, el Alvia es de larga distancia, pero no entra en los bonos de descuento del AVE. Con lo cual, ya nada, ni te quiero contar si me quiero ir a Bilbao o a Santander, que también he hablado. A Santander en tren te puede costar 6 horas directamente. El autobús, 4. Y esto ya... Pero es que tenemos unos estudiantes de Zaragoza que se llenan el pecho aquí todo el mundo con que van gratis a Zaragoza, y es el denominado, y lo digo otra vez y lo he dicho 100 veces aquí, tren chispita, donde o los dejan tirados a mitad camino y los llevan en autobús, y con suerte cuando salen por la tarde el domingo llegan a las 3 de la mañana o a la 1 de la mañana o a las 2 a Zaragoza, o cuando tienen que venir los viernes salen a las 11 de la noche de Zaragoza. Una auténtica vergüenza. ¿Y qué pasa? Que tú llamas a Renfe y como es gratis no se puede protestar. Pues ahí están nuestros estudiantes de Zaragoza, en el tren chispita. Nuestros estudiantes de Madrid no pueden venir y la gente que viene... la geografía de La Rioja, porque para todos Eso los es, municipios. y la gente de fin de semana que Sí, viene a eso Madrid es, tampoco, eso es. porque el avión, ahora resulta que teníamos un avión que en 3 cuartitos de hora venía y ahora nos cuesta, o sea, en lugar de cambiarnos por un avión que sea un poco más moderno, ahora le cuesta hora y pico. Y no solo le cuesta hora y pico, es que ahora es todavía más caro que lo que suponía hace 2 años. ¿Pero tiene más plazas? ¿No tienes ¿Vacías? plazos? Y entonces, ¿qué te queda? Los autobuses a Madrid, que con suerte llegas con 4 horas y media. Por eso, Y ahora José ya María, que al te margen dejo de la hablar. economía No, mundial y yo- europea, ¿qué es esto? está pidiendo, casi lloro. está Y si hay una mendigando. manifestación, yo me pondré a llevar pancarta de que la situación actual... Que hable. Ahora, de que que la hable ya. situación actual, termino, de la que la situación actual de La Rioja es insoportable. Ya. Vamos a pedir algo que nos lo den, porque el AVE no lo van a dar. Pero si nos dan el de Miranda y nos quitan el de las 7 de la tarde de Madrid, adiós, apague, vámonos. Bien, Quique Borba. Venga, Me parece, claro, hay como varios temas. Y la palabra Dan, Por un lado, Sí, No la Dan, quiero. Dan. No. Sí. me parece que se tratan de varios temas. Conseguimos. Y Eso ya es más difícil. obviamente no soy experto ni ingeniero ni nada por dónde debe de ir el tren. Sabrán los técnicos por dónde tendrá que ir y obviamente estas infraestructuras demoran muchos años y aparte hay muchas trabas burocráticas, hay muchos... recuerden que esto es informe de viabilidad, después impacto ambiental, después las licitaciones de construcción. O sea, esto es Túneles, largo. Hay túneles, ahora viaductos y demás. ¿Que es una buena noticia que se esté avanzando? Me parece que sí. Que es que por lo menos se vayan dando pasos de acá al 2030, al 2050, me parece que sí. Que La Rioja tiene una deficiencia en infraestructuras y en su conexión, creo que lo compartimos al menos todos los que vivimos, ¿no? ¿Qué me está faltando? Y ahí entro un poco más en mi materia. Me está faltando más diálogo político, me está faltando más horas de despacho, más viajes a Madrid y de Madrid a La Rioja. Me estoy echando en falta un poco eso. ¿En qué, no? Pero bueno, vendrán en coche, me imagino. Cuando vienen a pura cepa dicen, ¿cuánto cuesta llegar? Y leía la entrevista de Juan Carlos Verdonces en La Rioja, que le hacía al consejero Cés, y era mucho de esto, ¿no? Más allá de la excelente entrevista que le hace, veo como muchos balones fuera, ¿no? Y hay cosas que me parecía que había temas que estaban ya pactados, que es educación, sanidad, infraestructuras, deberían ser temas de Estado para La Rioja, que nada, estamos todos en el mismo barco, para todo ¿no? el país. Para todo el país, pero bueno, pero hablando de aquí, ¿no? Y me parece eso, que falta todavía mucho trabajar el diálogo, falta mucho trabajar esto de conseguir, lo leí en 22 páginas, no me lo pasaron, no me responden, me suspenden una entrevista o un encuentro, del otro lado lo mismo, si no quieren los trenes te los quito. A ver, paremos un poco la pelota y trabajemos todos por La Rioja para que la ciudadanía esté más conectada, para que los jóvenes puedan ir y tengan a estudiar y tengan mejor futuro, para que tengamos más turistas, que a mí me gustan igual los turistas, ¿eh? Más allá de que la Laurel está en paz más
más colapsada, me gustan Según los turistas, qué me gustan... turistas. Según qué turistas, seguro. Entonces, me está faltando un poco eso, ¿no? Un poco que lo extraño. Me parecía que en el 21 había un poquito más de voluntad, ¿no? Cuando hicieron aquel pacto, que rememoraba otro pacto anterior de infraestructuras, que se había hecho. Volvemos a lo mismo, había otras condiciones políticas. Pero, exacto. Estábamos en la misma Entonces, sintonía. Que eran dos No, pero gobiernos del mismo color político, todos- quieres decir que era pero PSOE, pero PSOE. todos firmaron lo mismo. ¿eh? claro, pero firmaron todos, sí, 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 sí. todos, sí, pero sí que había, yo creo que en lo que está hablando es que no había ningún problema en ir a hablar a Madrid y en desplazarse Y a estaba Madrid. Y quizás Concha, ahora no se PSOE desplazan tanto a y Madrid Sánchez, Pedro PSOE. por PSOE. eso. Eso es. Claro. Ni Pero te Los de es aquí que- no se van para allá a pero es que- pedir Pero o a esas demandar. circunstancias se han o a- dado en otros Es años. lo que está diciendo, Esos ¿eh? son los despachos donde se legislaturas. consigue las Claro. cosas, esos Eso son los no debe despachos. Si ser yo no un me freno desplazo para- una infraestructura, porque una infraestructura tarda 20 o 30 años y puede haber cambios políticos de todo tipo. O sea, tiene que ser, como muy bien dice Quique, un pacto de Estado, pero un pacto de Estado realista. Realista, no pidamos el Barajas 2 en el Logroño, no, pero eso pidamos. está- pero no yo creo que pidamos ya nadie 350, aspira a eso. Nadie aspira. El AVE tiene muchas deficiencias. ¿Tú has viajado alguna vez en AVE por la noche? Yo no. ¿Alguien ha bajado de aquí en AVE por la noche? Es que no hay AVE por la noche. Es que no hay AVE por la noche. Porque todas las noches 300 personas desde Barcelona van a Zaragoza y de Madrid van repasando la vía. Y por el AVE no van mercancías. No van mercancías. Por la vía sí. No, por la vía no van mercancías. Las maletas como mercancías. No, por la vía del AVE no van mercancías. Las afecciones que tienen las vías tienen que tener no puede superar los 3 milímetros de ascenso. 1,8 kilómetros para las curvas, porque si no se salen. Y por la vía del AVE no van más que el peso del No AVE. metas miedo del AVE. No, Ya no voy a subirme al AVE. por el AVE, por la vía del AVE no van mercancías. Bueno, crearemos desde Alemania, aquí tú que conoces bien, la tienes un plataforma amigo, lanzadera a tienes- Zaragoza. Tienes el Rin, tú conoces bien Alemania, el Rin. Al lado que tienes tren, por un lado y por otro. Al lado que tienes autopista o autovía. Aquí, Y que en Italia también habrá viñedos y no ha pasado nada por hacer un ave pero si el maravilloso problema de no arriba son los abajo. viñedos. No sé. El problema es la voluntad, el diálogo, Sí, como pero dice al final Quique, siempre acabamos en y la luego misma. buscar una realidad. El AVE es imposible meterlo ni de Castejón a Logroño se mete Una AVE. lanzadera. Es Yo que me la conformo como los la de Huesca. orografía es así. Yo como los de Huesca, una lanzadera. me Claro. conformo. Bueno, yo he viajado, yo tengo familiares. Una hacia un lado y otro hacia Mi hijo- el otro, porque luego hay que conectar también por el otro lado. Mi hijo vive en Huesca, por eso lo conozco. Y te pones, son 70 kilómetros y te coloca, hace una sola parada. Porque aquí la gente piensa que va a parar en Alfaro, en Hombre, Calahorra. no, lo que faltaba ya. Ah, y los de Calahorra no tienen derecho, pues los de Logroño sí. Hombre, porque no se ha educado la mentalidad de las infraestructuras. Los de Alfaro piensan, hubo un estudio para ver si lo declaraban de interés público y salía, yo se lo decía mucho a Luis Alegre, el recordado y muy amigo Luis Alegre, decía, pero si en Alfaro, según la estadística, se montan alfareño y medio. Si es que, elija usted, la de arriba o la de abajo, ¿qué se montan? ¿Las paticas o la cabeza? Al día. Es que la realidad, los políticos se han llenado de, los políticos riojanos, todos, sí. se han llenado de, queremos, mire, vaya usted a lo que de verdad puede sacar, dialogue, póngase de acuerdo con esto, porque a bailar con la chica, con la rubia del baile, cuando éramos jóvenes todos nos apuntábamos. Ya, pero es que no había rubias suficientes. Alguno tenía que bailar con la morena. Y no esto es una cuestión, esto es una cuestión de elección, no es una cuestión machista, ¿no? Entonces, si te quieres aquí, Yo prefiero la morena. si eres rubia, La rubia del baile bailaba con quien le daba la gana. A ver qué nos Siempre, está ¿sabes? Ahí tenés un de punto. rubias y morenas. Vamos a ver. Vamos a volver a las vías del Vamos tren, a por ver. favor. las mujeres siempre eligen. Y me parece bien. Siempre claro que la canción de Sabina, ¿no? Que cómo odio cuando esto, porque la mujer que me gusta nunca va conmigo, sino que va con otro, ¿no?
O sea, hay que conseguir, como dice Quique, diálogo, bajarse la pena, dejarse también en un momento determinado de la política que te marca el partido, que no son los intereses Eso es concretos de La imposible, Rioja. José María, en los tiempos que corren. Hoy en día es Eso es imposible. Y hasta que imposible. se siente... Pues que venga un paje con G, que venga un paje, o que venga un, yo qué sé. Si no, porque estamos en el, somos muy ¿no os pocos dais cuenta? habitantes, en realidad, ¿no? Claro, Ese ¿no os es dais el- cuenta que siempre que sacamos esto estamos en un permanente lamento? Absolutamente, sí. Así que vamos a cambiar No hemos de mejorado, tema. ¿eh? Que Yo llevo desde el 16 aquí. Imponte. Nada, me quedan 3 minutos, me voy a imponer poco en estos 3 minutos. No, que hoy publica el Boletín Oficial de La Rioja la nueva ordenanza de terrazas y ese es el último, y además lo vamos a hacer en 3 minutos. A José María le voy a dejar el último para pegarle el tajo, si os parece, ¿vale? Vale. Ya os puedo ceder, porque seguro que coincidiré con... No, bueno, que es muy difícil. Sí, sí, no, que sí. a Conrado Escobar, al actual alcalde de Logroño, le dicen que es muy tibio y que quiere contentar a terrazas y vecinos y que eso es absolutamente imposible. Entonces lo que se ha hecho es, bueno, intentar acortar el horario Es enérgico quitándose concejales. ¿eh? de los bares, lo dice por Miguel Sainz, ex concejal de festejos, que parece ser que en San Mateo no lo hizo tan bien como podía parecer. No, más bien no. Bien, un titular rápido, si sabéis, si podéis. A ver, yo creo que sí, que ha intentado contentar a todos, pero que yo también pienso que hay mucha gente que vive en las zonas de terrazas, pero yo sí que voy a abogar por una cosa y ya titular rápido, que la policía local cuando se le llame que vaya, porque hay determinadas zonas donde efectivamente se desmadran las terrazas, hay zonas donde hay terrazas que ni siquiera tienen el cartel puesto de cómo deben estar las terrazas y es preceptivo, obligatorio, y salen de y campan a sus anchas, y creo que es eso lo que tiene que regular la policía local, es decir, que lo que hay se que cumpla. se cumpla. Quique Borba. Me parece que el riesgo político de no contentar ni a unos ni a otros y dejar a todos bien lo puede erosionar mucho de cara al futuro. Ojo, la lectura política. Luis Javier No, Rodríguez Moroy. y está claro, pero es la obligación del gobernante es intentar el contentar a todos en la medida de lo posible. Lo que sucede es que en esto, como en todo, la consolidación de derechos, cuando subes un escalón, pasa como con los independentismos, ya crees que eso es la base y ya hay que ir a por el siguiente y a por el siguiente. Y yo creo que con las terrazas nos hemos desmedido. Hay bares de 20 metros que tienen una terraza de 200 y eso es ilógico, porque han multiplicado por mucho sus beneficios y ahora creen que eso es lo que tenían desde el principio y no es así. Y eso que dices de terrazas, hay terrazas en algunas calles en las que están perfectamente delimitados y dejan un sitio para el peatón. Pero en el momento que las sillas se tuercen, ponen un cochecito del niño, ponen tal, se colapsan algunas calles. Y eso hay que tenerlo en cuenta también. Y las entradas a los portales. De eso se tiene que encargar el propio hostelero, aparte de la policía municipal. Es muy difícil el contentar a todos, pero desde luego... y todos los ciudadanos somos también utilizadores de las terrazas y por lo tanto los que queremos pasear también nos sentamos en las terrazas y lo que tendría que haber es un sentimiento de todo el mundo y pedir responsabilidad a todo el mundo, cosa que no es posible, porque nosotros... nadie en este país ya somos sujetos de obligaciones, solo sujetos de derechos. Que sepamos que la calle es del Yo, ciudadano, que nosotros somos ciudadanos. Venga la frase. Yo creo que físicamente es muy fácil regular y yo creo que está regulado con las mantines de tate. No conozco ningún bar que 20 metros tenga 200 de terrazas. Los hay. Sí, no, 200. Sí, No. pues voy a alquilarlo porque es un chollo ese bar. ¿No? Yo creo que físicamente se puede regular. Lo que no se regula muchas veces es la conciencia ciudadana. Y eso es muy difícil de regular. Y luego la apropiación del ruido en el exterior de los establecimientos que exime en cierto modo a los establecimientos, eso no está regulado. Y yo creo que la presencia de la policía, sin ser coercitiva, sino llamadora, No, de cumplimiento. porque los horarios De son cumplimiento. iguales. Aquí yo miro los horarios en Pamplona, en Vitoria, esto son iguales. A lo mejor media horita más por aquí, media horita más. Los horarios son iguales, los espacios son iguales. Yo creo que la conciencia ciudadana es lo que falla. Y luego que el ayuntamiento tenga rostro humano ante esa situación que es entendible, pero que no puede consolidarse en el tiempo. Bueno, pues muchísimas gracias a los cuatro Gracias. por acompañarnos, por charlar.
y por ser tan amables de estar junto a los riojanos cada miércoles. Vamos a hacer una pequeña parada y enseguida vamos a escuchar a Esther Herranz, que nos va a contar lo que se está currando en Bruselas, pues para intentar echar un capote, una mano al mundo del vino, que no lo está pasando nada bien tampoco. Gracias, y gracias a ustedes por acompañarnos.